Bueno, como andamos hoy, ya terminamos con la midá la semana pasada. Vimos cómo se compone ¿cuántas brajot? 19. 18 más 1. Ay, qué bien, qué afilados que estamos. Shmon Estre se llama 18, pero son 18 más 1, o sea 19, pero está bien esa aclaración 18 más 1. Y tenemos que seguir avanzando. Vamos a ir por ahora a las principales tefilot. Después vamos a ir recorriendo la estructura de la tefilá, como vimos clases anteriores, para poder tener un vistazo general de qué está sucediendo cuando estamos en una tefilá, cuáles son los momentos centrales, pero sobre todo para que puedan sentirse que entienden lo que sucede. Porque yo creo que todos ya conocen la tefilá, están, pero faltaba como saber a qué va todo esto. Y después van a darse cuenta que mucho de lo que estuvimos viendo ya lo conocían, pero al tener como poder hacer una visión generalizada de cuál es el sentido y cómo se integra una tefila con otra, bueno, ahí es que van a poder sentirse más cómodos de alguna manera y entender el objetivo de cada tefila. Después, obviamente, tiene la impronta propia. Antes de pasar, perdón, Sí. pirámide. ¿Por qué la Kedushá exige Minyan? Y porque hay ciertas tefilot que sí, que tenemos que decirlas en conjunto, como el Kadish, porque estamos diciendo también, santificando el nombre de Dios. Entonces, en ese sentido, es importante ser minyan. En el Barjú pasa lo mismo. Y en la lectura de la Torá, por distintos motivos, pero también porque si no, la gente se deja acercar, si uno lo piensa también por sentido común. Entonces, pensar en que necesitamos minyan ya implica traer gente y lo que sucede, lo que vemos en Yaharit siempre, que bueno, no, es que si no, no lo podemos leer y de repente, gracias a eso, se empieza a generar el hábito. Sí. Perdón, ¿ustedes alguna vez mucho lo preguntaron, las preguntas que yo te hago siempre? ¿Por qué? No me acuerdo, sí. ¿Por qué 10 para Minian y no 11, no 9, no 13? Eso responde, que es parte integral de lo que es la tefila, eso responde, y después sí entramos en lo que es el Shema, a que cuando el pueblo dice, cuando Moshe recibe de Dios la indicación, que en realidad era para el pueblo, por eso empecé con las palabras del pueblo, de explorar la tierra de Israel, fueron 12 merraglim, que se los traduce como espías, pero en realidad es exploradores, y cuando regresaron, 10 de ellos hablaron de la tierra de Israel, que sí, que era lo que emanaba leche y miel y mostraron sus frutos, pero que iba a ser imposible conquistarla, y 2 de ellos dijeron que no. Si bien resulta paradójico elegir esos 10 que dieron el informe negativo, pero ahí figuraban como edad, como una asamblea, como esa, y eran 10. Entonces, a partir de ahí quedó establecido como que un número mínimo representativo. Puede ser. Bueno, vamos al Shema Israel y el primero que lo encuentra gana. ¿Dónde está el Shema Israel en el Sidur? Y lo van a encontrar. En este no sé. 34, 84. A ver, tenemos el Shaharit Lejol. ¿Qué significa Shaharit Lejol? Muy bien, estudiamos para hoy. Shaharit de todos los días en la 28 y la 29, 30, 31. Vamos a ver que en realidad es un poquitito más. Quiero que se fijen también en Kabbalat Shabbat y que lo tengan ahí 3:10, que es lo que conocen. Se repite varias veces. Que eso ya es parte de la explicación de lo que vamos a ver ahora. Bueno, vamos a revisar un poquitito en qué consiste el Shema. Entonces, ¿en qué página quieren que vayamos? Tengan como visualizada también la 310, no se la olviden. Quiero chequear. Y la que tenemos ahora de todos los días. Les hago una pregunta a ver si prestaron atención en cada ceremonia. ¿Dónde empieza el Shema Israel?
con dos brajot anteriores. ¿Y dónde termina? Las posteriores. Bueno, primero muy bien, el Shema Israel es una estructura en sí, es una tefila que es central, que tenemos que decirla y vamos a ver ahora por qué, y que empieza con dos bendiciones anteriores y termina a veces con dos posteriores, a veces con una posterior, ¿sí? Vamos a la página 26 y quiero que me digan cuáles son las bendiciones anteriores para ir preparándonos para el Shema Israel. En la página 26 y 27. Una, entonces, nos está señalando Saúl en la página 26 y hay un machete, porque tiene un asterisco en hebreo. Una tiene que ver justamente, sí, con el creador de los luminares. Vemos en castellano, bendito eres tú, Adonai, creador de los luminares. Es la primera bendición que antecede al Shema. Y en hebreo, Or Hadash al Tzion Tair Benizke Julanu Merale Oro Baruch Ata Adonai Yotzer Ameorot. Sobre todo, la brajá es Yotzer Ameorot, ¿sí? O sea, cuando nos referimos a una brajá, hay una cierta fórmula y empieza con siempre bendito eres tú Adonai o Baruch Ata Adonai. Y la otra no. Abojar Beamó Israel Beaba, el que elegiste, bendito eres tú Adonai, que elegiste a tu pueblo Israel con amor. O sea, para prepararnos para el Shema Israel, además de también poder percibir el momento del día en que estamos, y después veremos por qué, y a Dios como creador de los luminares que nos indican el día y la noche, también tenemos que, ¿por qué lo bendecimos a Dios en la segunda de estas bendiciones previas? Porque eligió a Israel. ¿Y qué más? ¿Cómo nos eligió? Con cariño. Con amor. No. O sea, para decir lo que luego vamos a pronunciar nosotros, está el amor que antecede, que es un amor que uno dice cariño, afecto, pero que va más allá, que es generar un vínculo, un pacto, ¿sí? Y que es interesante pensarlo incluso para los vínculos, que no es siempre, ay, qué enamorado que estoy de ti todas las mañanas y todas las noches. No siempre, no sé, tal vez a ustedes les pasa. Pero en general tiene que ver más con esto, con un compromiso que en algún momento sí lo sentí, pero después, porque era, está bueno, es verdad, es verdad, es verdad. Y sigo. No. Yo lo elijo todos los días, pero bueno, sí, a veces le tengo que acordar como nos acordamos en este caso. Pero en el caso de Dios claramente va más allá de eso y es un vínculo que es interesante porque atraviesa todas las generaciones y que incluso fue un vínculo creado previo a nosotros mismos. Nosotros somos parte de ese pacto y lo continuamos. Es mucho más fuerte que simplemente el vínculo que cada uno elige para su propia vida individual. Y que nos une a todos por igual, porque somos todos parte de un pueblo al que elegimos estar, pero también sentimos que Dios nos eligió. O sentimos es muy figurativo, es lo que dicen en nuestras fuentes. Cuando dicen somos el pueblo elegido y lo vimos en otras materias, es una elección mutua. No que somos superiores, sino que elegimos ser parte de un pacto y Dios nos eligió como pueblo para concertar, para ser una nación. Y ahora sí viene todo lo que es el cuerpo del Shema Israel. Ya sabiendo que bendecimos a Dios por distinguir entre el día y la noche a través de los luminares y por ese vínculo que tenemos, podemos hacer Queriat Shema, la lectura del Shema, que quiero que se fijen entre las páginas 28 y 30 en hebreo y 29 y 31 en castellano, ¿cómo se compone el Shema? La clase es básicamente un periodo de Un llamado. Pero yo soy muy técnica en esto, ¿no? Muy dura. Pido algo como, ¿Qué quieres saber? ¿cómo se compone? Ay, me da miedo el señor. Me levanta la apuesta. Más allá de todo lo filosófico, que soy filósofa, me reencanta, pero digo, ¿cómo se compone? Fíjense, tenemos indicios.
Te vas a línea, Dios, de lo que tenés que hacer. No, yo estoy hablando de cómo está compuesto el texto, la estructura del texto. Primero hay dos frases y después hay un No, no, me encantaría porque amo análisis integral, pero no. Hacia todo el pueblo de Israel. Fíjense la letra chica, bien chiquita, si pueden leerla. Encima de Osh Israel o encima de Shema Israel. ¿Qué dice? Devarim. ¿Qué es Devarim? Es un libro de la Torá. ¿De dónde viene? Bien. El Shema Israel está compuesto ¿por qué? Fíjense la página siguiente. Por textos de la Torá. Y acá dice de Barim otra parte. De Barín 6, De Barim 11, de Barim 13, Y Bemidbar, bien. Sacando toda la mística, yo les prometí que más allá del espiritual, tefilí iba a ser para poder entender qué, o sea, qué son las tefilot, cómo se componen. En este caso vemos cómo se compone la tefilá Shema Israel. De varios libros de la Torá. De 3 párrafos sacados de 2 libros de la Torá. Claro. ¿Sí? Que si uno va al Humash, Humash significa quinto, son 5 tomos en la Torá. Si uno va al Humash de Devarim, es decir, al tomo de Devarim, del último libro de la Torá, que se llama Deuteronomio, va a encontrar este párrafo, capítulo 6, versículos 4 y 9. Con esto también pueden cancherear. Uno siempre ve que dice Devarim, 2 puntos, Devarim 6, 2 puntos, 4-9. ¿Qué es eso? Los capítulos. Acá estamos teniendo la indicación que la primera parte del Shema, que incluye decir Shema Israel, que los chicos me dicen, no, yo no leo el Shema, yo leo el Beavta, es todo, ¿sí? Siempre digo el mismo chiste, pero es buenísimo porque lo pregunto, ¿vos lees el Shema? No, leo el Beavta. Ahora vamos a ver, cuando algunos escuchan qué está diciendo Debbie, ya lo voy a explicar. Pero sí que está sacado del 5.º libro de la Torá, el primero de los 3 párrafos, Devarim, capítulo 6, y versículos, los versículos, o sea, dentro de cada capítulo están indicados cada una de las oraciones, como versículos, del 4 al 9. Seguimos, sí, Bendito sea. lo vamos a ver. Segundo párrafo del Shema, ¿de qué capítulo está sacado? Sí. ¿Qué quiere decir que está sacado? Esto mismo está. Esto exacto, sí. Textual de la Torá. Si vas a la Biblia hebrea, que la primera parte, o sea, o Tanaj, Biblia hebrea o Tanaj, la primera parte, la T de Tanaj es Torá, y vas al 5.º libro de la Torá, que se llama Devarim, vas a encontrar en el capítulo 6, en estas oraciones, esto mismo. O sea, hay chicos que de repente les damos qué tienen que leer en el Bar Mitzvah, y algunos casos afortunados, porque es muy lindo tener que leer este párrafo, les toca leer Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, como se lee, o sea, tal vez no lo conocen así, pero así se lee en la Torá. Y después sigue, Beata et Adonai Eloheja, que se lo recontra saben porque lo escucharon todos los viernes. Entonces ese es más afortunado también por eso. Y que de hecho cuando uno lo ve con la melodía que se indica en la Torá, se van a dar cuenta, y también pueden cancherar con esto, que hay algo que decimos que no es tan igual. ¿Sí? Es, por ejemplo, acá está bien, Beata et Adonai Eloheja, Bejol Levaujá, Bejol Nafsheja, Bejol Meodeja. ¿Vieron que nosotros decimos Bejol Levaujá, Bejol bueno, está mal. O sea, yo ya lo digo así porque si no todos van a decir qué dijo Debbie. Pero en realidad es Bejol Levaujá, Bejol Nafsheja, Bejol Meodeja. Y en el Lemán, que ya me estoy adelantando en la otra página, sí, dice Asherot Zetiethem Meretz Mitzrayim. Nosotros no decimos así, decimos Asherot Zetiethem Meretz Mitzrayim. No, es Meretz Mitzrayim. Pero anda a cambiar una costumbre. Una vez vino un Hassan que me miró con cara de, lo estás leyendo distinto. Digo, no, acá se lee así. Acá y en muchos lados. Es por la acentuación de la lectura de la Torá, porque él debería leer con la acentuación de la lectura. Claro, ¿no ven que tienen los que si se fijan, los que están... No, no es de Laura, no es de Laura. Ella lo hace como lo venimos haciendo acá y todo y mía.
Yo ya no lo cambio porque es como que, uy, bueno, todos van a pensar. La O tal vez hay que lectura cambiar. tiene una sola entonación obligatoria porque cada lugar tiene una diferente. No, Cada día no hace nada. bueno, ahora vamos bien, vamos a retomar en un segundito, pero los teamim, que son símbolos que están acá presentes en hebreo, porque no están solo las vocales, hay dos puntitos arriba, hay comas, todo eso son los teamim, que Taamei Amikra, que es lo que les dé el gusto a la lectura, que es cómo se canta. Tiene una base idéntica. Ahora, es posible que en distintas comunidades se cante diferente, pero sobre la misma base. ¿Qué quiero decir con esto? Que por más que una cosa sea la manera de cantar sefaradí o ashkenazí, por decirlo así rápidamente, ninguno te va a decir cuando termina el pasuk, la oración, como que sigue. Como que lo van a decir de una cantilación distinta, pero uno abre y otro cierra en todos los casos. Todo eso sirve para entender, siempre digo lo mismo, nosotros también hablamos así sin darnos cuenta. O sea, ustedes se dan cuenta que acá estoy terminando la oración, porque lo digo de cierta manera, si no lo diría de otra. Y entonces le dijo, lo decimos un montón de veces en la Torah, Vayomer Adonai el Moshe Lemor. Bueno, a ver qué le dijo Dios a Moshe, porque le estoy como ya introduciendo. A eso viene la manera de leer la Torah, como que es una acentuación. No es la palabra acentuación, no me está saliendo, pero no es exacto. Entonación, ritmo. Sí, pero no. Bueno, no sé si es eso, pero ya me va a venir. Melodía. Melodía no. No, pero me refiero a como si fuera puntuación, pero no es eso tampoco. Bueno, Lo que acentuaciones de la palabra en que sí. marca una parte de la relación de Sí, pero también puede ser Cadencia. cadencia. Tonalidad, tono. ¿Qué? Entonación Tono. también dijeron por acá, pero Tono. creo que estoy buscando, le estoy dando vueltas a algo por la hora de la noche y no porque no exista la palabra. Segundo párrafo del Shema, ¿de qué libro está sacado? De Devarim, capítulo 11. Bien. Tercer párrafo del Shema, ¿de dónde está sacado? Bemidbar. Bemidbar, ¿qué libro de la Torah es? Cuarto. ¿Sí? Y tenemos capítulo 15, versículos 37 a 41. Estamos viendo la estructura del Shema. Vimos después vamos a ir empezando a profundizar. Vimos las bendiciones anteriores. Los 3 párrafos, vamos a las bendiciones posteriores. Página 32. ¿Dónde está la bendición posterior? Bien, bendito eres tú, Adonai, Redentor de Israel, Geulá, salvación. Ahora, mi jamoja también está en la Torah. Sí, Mija Moja es lo que canta el pueblo cuando cruza el Yamsú, Claro. cuando salen de Egipto y cruzan las aguas. Y cantan Mija Debbie. Moja, Belim Adonai. Debbie, Sí, métrica. no sé si... No, porque yo me refiero no a cómo está compuesto, sino a la manera de entonar. Es una métrica, como tenían los latinos. Sí, pero... No. Por eso, ya me fui yo misma, lo acepto, es la hora. ¿Cuántas bendiciones tenemos después del Shema Israel por la mañana? Una. Vamos ahora sí a... ¿Quién se acuerda quién dejó marcado de la página? Muy bien, 310. ¿Cuántas tenemos después del Shema Israel? Vamos a la 314, después del Shema Israel. Tenemos Gaal Israel, Mija Moja, la misma. Y luego 316, 317, bendito eres tú, Adonai, que extiendes tu manto de paz sobre nosotros, sobre tu pueblo Israel y sobre Jerusalén. ¿Sí? Apores Sukat Shalom Aleinu Bealkol Israel. Tenemos una bendición de Dios porque nos otorga la paz. Así que vemos esta diferencia del Shema Israel por la mañana y en un servicio vespertino que nosotros hacemos habitualmente y que en este caso responde a Shabbat. ¿Sí? Ya tenemos la estructura. Vamos ahora al corazón del Shema Israel. Y vamos a la letra chica.
¿Qué dice al principio de todo en hebreo y no está en castellano? En la página 28. Ahora seguimos en la página 28. El Melech Neemán. Sí pueden entender la indicación en castellano. ¿Qué dice la indicación en castellano? Que si no hay minyan, hay que leer. El Melech Neemán, claro. A veces pasa que leemos, rezamos en casa o que rezamos en el templo, pero no hay gente suficiente. En ese caso, hay una parte que se lee en forma conjunta que no se va a poder hacer. Ahora lo vamos a ver. Y se lee el Melech Neemán en voz alta para poder decir el Shema Israel, porque si no lo podríamos decir. Fíjense, quienes saben hebreo nos van a ayudar. El Melech Neemán, ¿cuál es la primera letra de cada palabra y qué se forma? Amén. Amén. También para cancherear, ¿sí? Y Neemán tiene que ver con amén, con emuná, con creencia. Él es Dios. Melech es rey. Neemán es que confiamos en él. Es reflexivo. Dios confiamos, ¿eh? Algo así. Sí, viene de Muná, pero es el rey confiable, sería algo así. Pero ¿Y por qué no está eso en castellano? no lo sé. Porque la verdad que también habría que decirlo, tal vez sí, con las mismas palabras en hebreo, pero tendría que estar. En el Sidur que tengo yo dice Dios es el rey de la verdad. ¿Qué? Que en el Sidur que tengo yo dice Dios es el rey de la verdad. Bueno, acá hay una traducción que no es literal, pero que justamente es mejor porque toma el sentido. Decilo otra vez, Rubén. Dios es el rey de la verdad. Dios es el rey de la verdad. O sea, decir rey confiable suena raro. La palabra Neemán es confiable. Pero queda más claro diciendo con esta traducción Dios es el rey de la verdad y que sí lo agregaron y que acá no está. Sí. Que cuando uno lo dice todos los días en la casa, antes debería decir al Melech Neemán. Sí. Si no hay minyan. Nunca en la vida. ¿Y por qué? Voy a hacer algo, no pasa nada. Les voy a pedir algo, les voy a dar 5 minutitos para que cuenten, palabra por palabra, cuántas palabras hay en el Shema Israel. Sí, palabras, no, tan mala no soy. No, en voz baja cada uno y vemos como en la mida. No. Retomamos, el Shema Israel. Cuando yo digo Shema Israel, ¿a qué me refiero? A todo. A los 3 párrafos completos. No. Bien. Solamente a los 3 párrafos del Shema Israel. No se me enojen. Es importante, es interesante el sentido. Cuenten cuántas hay. La primera y la segunda, 12. ¿La parte que está en hebreo o la parte en hebreo? En hebreo, pero cuenten, van a haber unidades separadas, ¿sí? O sea, ¿En hebreo? sí, en hebreo. En hebreo. Pero fíjense, veamos con Shema Israel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son palabras separadas. ¿Sí? Si alguien que no sabe hebreo se quiere juntar con alguien que sabe para estar más cómodo, no hay ningún problema. 6, 12 arriba. Sola esta frase sin Baruch, sin esta, porque eso no es parte de lo que dice. Los 3 párrafos. Repito qué es lo que tenemos que contar. Los 3 párrafos, según vimos, que figuran en la Torá. Eso quiere decir que no cuenta el Melech Neemán. Esta frase que tenemos chiquita tampoco, debajo del Shema, entra todo este párrafo, acá está más fácil, entra todo hasta donde dice la indicación del capítulo y lo mismo acá. Bueno, pero no. 46, 42 y 6, 48. Hasta Emet. No, son los 3 párrafos, hasta Emet. Yo noté. 28 conté yo. 62. No, gente. ¿Hasta dónde? Gente, es toda la página 28 y toda la página 30. Ah, 30.
Pero paren, yo les expliqué, Shema Israel son 3 párrafos. Más o menos. Podemos hacer un trabajo colaborativo y un grupo cuenta el primer párrafo, otro grupo cuenta el segundo párrafo y otro el tercero, ¿les parece? Bueno, ¿quién quiere contar el tercer párrafo? Bueno, bueno, ahí ya contó todo. ¿Todos los 3 párrafos? Bueno. Vale que esté bien, con esa seriedad. No, yo lo conté. Ahí te digo. 94 A veces sí, a veces no, por eso quiero... 94 puede ser. No, la cabeza. Sí, esto. Sí, Las palabras con guión sí es cada una. Son 2. No, son... Hoy quité todo, ¿no? Con Devarim y Berlín. Re cerca. No, está bien, está bien. Te falta. Bueno, ¿quieren que digamos para que no se estresen? Martín la tiene. Casi, falta, me tiene que dar una más, pero bueno. Con una más. Hay una que se te fue. ¿Cuántas te dio con una más que yo te digo? ¿Vos me das un sándwich chiquitito? Sí. 2.44 me dio. Bueno, 2.45. Muy bien. Pero nos tiene que dar 2.45 no representa nada, nos tiene que dar 2.48 como que a ver, las palabras del Shema de los 3 párrafos son 2.45, pero 2.45 no es un número representativo como lo es el 2.48, que algunos que hicieron curso conmigo me tienen que decir 2.48, ¿cómo? La cantidad de, sí, partes del cuerpo, preceptos positivos, muy bien. ¿Cómo hacemos para llegar de 2.45 a 2.48? Si estamos solos, sumamos el Melech Neeman. Si estamos en grupo, ¿qué le sumamos? Adonai Elohim Memet. Ay, qué difícil que lo sé. ¿Qué mérito tiene saber el número este? No, es que tiene una, a ver, es simbología que es verdad, que aporta significado y que, a ver, es algo interesante. ¿Qué tiene que ver las mitzvot positivas con el Shema Israel? ¿De qué se trata el Shema Israel? ¿Y qué más? Identificarse, crecer. Reconocimiento de Símbolos del Dios. pueblo que representan Reconocimiento de Dios. las mitzvot. Julio, ¿vos qué decías eso? Reconocimiento de Dios. Reconocimiento de Dios. De que Dios es único. Y es Perfecto. eterno. A ver, si uno tiene que referirse a cuál es la propuesta del Shema Israel, es la declaración de la unicidad de Dios. Y el cumplimiento de las mitzvot como eje principal. Por eso es interesante que dé 2.48, digamos, porque es representativo y que tenemos nosotros esta simbología numérica que aporta significado y que por supuesto a veces sumamos una letrita, restamos y demás, y de hecho se junta met del otro párrafo también para completar el sentido, pero cuando estamos solos decimos el Melech Neeman, y si no hay minyan no podemos decir Adonai Elohim met. O sea, cuando estamos en el templo a la mañana, el sábado, y decimos, ojalá que se sume alguien más, pero todavía no se sumó para este momento, no decimos Adonai Elohim Memet y pasamos directamente a la página que le sigue. Ahora vamos al Shema Israel en sí. Estamos muy bien hoy, ¿eh? Perdón.
Porque decís las primeras Claro, y hay cosas que no puedes decir cuando no hay minyan. Entonces, por eso, decís una, decís la otra. Dijiste 3 partes del Shema. Sí. Total 245. Y si lo tenés que descomponer, la primera son 12. ¿Cuánto es la última? ¿200? No, en total da esa cantidad, vos decís por párrafos. En un momento comentaste. Y como 14. En un momento comentaste tiene por partes. Sí, en esos 3 párrafos de esa suma. Cada párrafo, no sé. Correcto. Y sí, en mis matemáticas se acaban en saber esto. Captura en mi vida, pero es verdad. Bueno, se toman las positivas, lo que sí tenemos que hacer. Sí, las mitzvot son 613. Pero es una positiva también. No, las que nos dicen lo que sí tenemos que hacer. Las otras los que nos advierten sobre lo que no tenemos que hacer. Vamos entonces al Shema en sí y las primeras palabras que están separadas, aunque son partes de ese mismo párrafo, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Algo que sabemos todo, pero es importante aclarar. ¿Cómo decimos esas palabras? Bien, algunos dicen hacemos la shin, que es una letra hebrea Muy bien. No logré acercar el pizarrón lo suficiente, disculpe Zoom. La shin de Shaddai, que en realidad vemos en algunos casos como más así, que es uno de los nombres de Dios y que justamente vemos esa letra en la mezuzá que vamos a ver cómo figura acá y que ahí sí muchos me van a dar una mano porque ya lo estudiamos antes en algunos cursos. 3 dedos, como que te tapas con 3 dedos. ¿Por qué nos tapamos los ojos? ¿Por qué nos tapamos? Sin escuchar. Bien. Bien. Nos tapamos los ojos porque dice Shema Israel, no hay nada para ver. Algunos dicen que pasa un ángel en ese momento, pero el punto es concentrarnos en oír y no en ver. Adonai Eloheinu, Adonai Echad, se subraya la Dalet, Echad, porque la Dalet es una letra que se confunde con otra en hebreo, que ¿cuál es? La Reish. Y si decimos Ajer, decimos Dios es otro. Y todos diciendo eso está muy mal. Entonces por eso se subraya Ejad único. Y Debbie, una pregunta. sí, ¿Puedo hacer una pregunta? sí, ¿Por qué en Shabbat, creo que, viste, cuando se saca la perdón, me estaba Torah, preguntando algo Julio y ahora, perdón, Martín Tomo, sí. porque hay un momento que se dice el Shema, pero no se tapan los ojos? Me parece cuando está, viste, enfrente de la Torah, viste, Bien. creo que es el Shabbat. ¿Por qué no Bien, se bien. tapa? Porque está muy bien eso, porque hay un momento que sacamos la Torá y que también decimos el Shema Israel. Vengan los sábados. Pero no nos tapamos. No paran de pasar los chivos, cosa que me parece muy bien, pero me da gracia. Y los martes. Y después me van a decir por qué no vuelve la tefila de mujeres. Bueno, y ahí está. El Shema ya lo dijimos para ese momento. No es el Shema con esta estructura de declaración de fe. Tiene que ver con el momento en que sacamos la Torá y reafirmamos nuestra fe en Dios, pero no es el Shema que decimos dentro de la estructura de la tefilá. No podemos decir 2 veces el Shema. Lo mismo tampoco podemos repetir la midá porque sí. Y tampoco cuando me dicen, vuelvo a decir la brajá, no, la brajá ya la dijiste. Se dice una sola vez. Claro. Cuando decimos, y algunos se tapan los ojos y está bien, pero no es necesario en el sentido de no representa a la lectura del Shema propiamente dicha que corresponde al amanecer y al atardecer, que ahora lo vamos a ver. Y decimos en voz baja, ¿qué decimos en voz baja? Bendito sea su glorioso reino por siempre jamás, o Baruch Shem Kevod Malchutol Olam Vaed, se alude a que eso se decía en los tiempos del Beit HaMikdash, en los tiempos del Templo de Jerusalén, cuando se pronunciaba el nombre de Dios, esa era la respuesta,
Y se dice en voz baja porque si no uno va a pensar que estamos diciendo, no es parte integral del Shema Israel. Es una respuesta a haber mencionado a la unicidad divina, pero no es parte del Shema en sí. Y hay una explicación más sobre en qué momento sí decimos Baruch Shem Kedom Melchut Olam Vaed en voz alta. Termina Yom Kippur. ¿Y qué más? En Yom Kippur también. Durante Yom Kippur también lo decimos en voz alta, porque es un día especial que reproduce esos tiempos. Martín, vos querías decir algo y no te... Sí, una Sí. pregunta, ¿se puede hacer una pregunta que sea sacrílega? No. No sé qué vas a preguntar, me da miedo. Falté varias clases, por eso. Tal vez, para hacerlo así, un poco más divertido. No digas el nombre de Dios. Martín, no, por podemos favor. pensar que No se lo echaron solamente a la comunidad, ¿no? ¿Eh? Yo le dije lo mismo. Estamos bien, Van a seguir los estamos pasos de Spinoza. ¿Podríamos pensar pensar o reflexionar que al Shema le sobra una palabra? ¿Cómo? La No, segunda. ¿vos me estás haciendo una pregunta o como en filo cuando todos preguntaban cosas que ya se habían estudiado antes? No estudié ni nada, nada más estaba pensando, porque Israel, ¿no? Si declarar la unicidad de Dios, ¿por qué solamente queremos que lo escuche el pueblo de Israel? ¿Por qué no es para todos? ¿Por qué necesitamos? Está bien, yo puedo pensar la respuesta, pero digo, si la declaración es de unicidad de Dios, Dios único, ¿por qué necesito decírselo a Israel? Pero Si es mi declaración para todos. El pueblo. Recordá quién es Israel. No. Se escucha, ¿no? ¿El debate? No, Sí, también ya sé lo del patriarca, todo eso también lo sé. No, pero esto Sé el responde... origen, pero la declaración, sé que es el nombre que se le dio a Jacob y que de ahí viene el origen. Pero cuando yo hago la declaración, digamos, tal vez eso nos compara con otras religiones. La deducción primaria es decir, bueno, no me interesa que todos crean como yo que mi Dios es mío y es único. Pero digamos, yo podría decir, Shema, Adonai Elohim, Adonai Yahweh. Claro. Bueno, Pero para ¿Se que entendió lo escuche, que- no, pero que escuche Bueno. quién, si no decís Israel. Es el hijo hablándole al padre. No. El hijo hablándole Ese al es una, padre. por eso, ese es un relato talmúdico que suma, pero no es obligatoriamente. Antes de los hijos. No, pero el origen de esta tefilá, que está justamente en Devarim, que reproduce todo lo que era el libro de Devarim, vuelve a retomar todas las mitzvot. O sea, es Moshe repitiéndole al pueblo todo lo aprendido, claro, en el desierto y las mitzvot. Y en ese sentido, o sea, si lo ponemos en contexto, tiene lógica, porque estamos hablando, todo esto es, Dios le dijo a Moshe que le diga al pueblo. No es algo fuera de contexto y universal. Yo entiendo el planteo que vos decís, pero estamos hablando de un Dios que hace un pacto con el pueblo de Israel, que recibe la Torá, que siguen las mitzvot, y esto que recuerde ese momento. No quiere decir que no tenga un sentido universal o que no podamos invitar, pero vos pensás lo que es parte de un relato, ¿sí? Y que un capítulo antes está justamente la repetición de los 10 mandamientos. Y esto viene a continuación. En el capítulo 5 de Barim vuelven a aparecer los 10 mandamientos. Y en ese sentido, cuando aparece el Shema, es como también aparece en Shemot, cuando se dicen los 10 mandamientos, no son los únicos estos 10. Hay también muchísimas más leyes que tienen que seguir. Bueno, acá en el Shema está como un poco más reducido porque te dice, vamos a leerlo ahora, todas las leyes que te prescribo hoy te vas a acordar. No las repite todas otra vez. Pero cuando pasa en el original, en Shemot, están los 10 mandamientos y hay muchísimas otras leyes que vienen y que le dijo Dios a Moshe en el Har Sinai, que acá están representadas como más resumidas. Entonces, yo entiendo que el planteo no tenga que ser solamente con el pueblo de Israel, que es un sentido ético universal, pero si vos vas a la narración en sí, tiene lógica. Es Dios diciéndole a Moshe que le diga al pueblo y acá Moshe recordando eso al pueblo. Por eso está bueno volver al texto y que lo sepan ustedes, para que vean que es parte de algo más y que el Sidur, hay cosas que sí fueron composiciones, como el de Hadodí, que es una composición que se suma, o como vimos el otro día en la Midá, que la Midá hay un párrafo que se agregó de cierre, pero podría terminar antes, con el Ose Shalom, y hay otras cuestiones que son sacadas literal de la Torá y del Tanaj, y que responden a un contexto.
como lo que tiene que ver con santificar a Dios, y hay muchas cuestiones de los profetas ahí presentes. Sí. Me queda claro, sí. ¿El Shema Israel está dirigido al pueblo o al Al- patriarca? No, está bien, al pueblo. Al pueblo. Shema Israel como pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué traen el patriarca? Porque además de esta referencia que yo les dije de Shema Israel y la respuesta en voz baja que damos, que era bendito sea su glorioso reino por siempre jamás, que era una respuesta que se alude que en la antigüedad se daba en el templo de Jerusalén cuando se mencionaba el nombre de Dios. También hay un relato que cuenta que Jacob, que también se llamó Israel, el tercer patriarca, en el momento de estar expirando, ya en sus últimos momentos, luego que bendijo a todos sus hijos, él dijo, y algunos dicen que todos, le decían, para que él se quede tranquilo, que se iba de este mundo con un legado que iba a continuar, le dijeron, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, vos papá Israel, creemos en un único Dios. Y él responde, bendito sea su glorioso reino por siempre jamás, y ahí concluye su vida. Pero eso es un relato que se suma a esto, ¿sí? Tal cual. Pero sí hay que entender por qué se suma esa frase. Entonces, tenemos la explicación de la antigüedad y tenemos esta explicación que es un relato que le suma un sentido súper lindo y representativo también de ese ida y vuelta de la frase. Seguimos con el primer párrafo, que es, no sé, inabarcable. Por supuesto que lo vamos a abarcar y terminar, porque la idea es ver tefilá y ver todo lo que implica desde lo técnico para que lo puedan entender y para que luego eso redunde en lo espiritual. Beabte Adonai Eloheja, ama a tu Dios con todo tu corazón, y acá volvemos a este sentido. No es I love you, Dios, forever, ¿sí? Si aparte sentimos muchas cosas y nos despierta pasiones, es buenísimo, pero es un amor que va más allá de eso, es una elección, y que incluso Maimónides decía que era un amor y el corazón estaba en sentido más racional, ¿sí? A mí me parece que no podemos dejar de lado 100% lo afectivo, que creo que también el vínculo con Dios, así como se puede pensar respecto de un rey, también respecto de un padre, una figura progenitora, que de un sentido de que toda la normativa viene acompañada de un afecto. Pero no puedes cerrar con esa traducción. ¿Vos decís racional? No, yo digo que Maimónides le daba ese sentido y que podemos abarcar todo como lo pensó Maimónides y terminamos en otro curso, pero es cierto que no lo podemos pensar solamente afectivo. Yo en eso sí me parece que es interesante, porque tiene que ir un poquito más allá, porque lo afectivo ahí viene. Y de última, en todo caso, pensar lo afectivo como algo un poco más profundo. Porque, de hecho, eso es lo que pasa mucho con la tradición y la religión. Yo ya no lo siento así, lo dejo de lado. Súper respetable, para mí cada uno tiene que hacer lo que elige en su vida y lo que le da sentido a su vida. Pero si lo pensamos como, como algo que va más allá del afecto espontáneo, es mucho más fuerte. Y por eso creo que en todo caso hay que redefinir lo que es afecto, lo que es amor, y que no solamente pensarlo como un enamoramiento y emociones que pueden ir y venir. Y de todos modos yo sigo pensando que lo emocional fue denigrado durante mucho tiempo y que las emociones, por suerte, en nuestros tiempos se revisan y se tienen en cuenta. Eh, pero no es el único sentido, ¿sí? Porque si no es que nos encontramos con una trampa. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Pará. O sea, me estás obligando a querer. ¿Cómo obligo a eso? Bueno, Una pregunta, Debbie. Que lo citaste. Él decía que todo aquel que se acerca a Dios por la fe o por la razón está más cerca de la verdad. O sea, Bueno. la fe tomada como sentimiento, no exclusivamente crees. Sí, y la verdad es de lo filosófico. Sí, también retoma la idea de amor reverencial como un respeto, y no simplemente como eso, te quiero mucho, que no lo desvirtúo, no me parece menor, pero sí que no puede ser algo que hoy siento una cosa y mañana otra, que nos pasa, pero no sería esto el caso. Sí, Julio.
Yo justamente quizás creo, Guillermo dijo algo parecido, al decir ama a Dios con todo tu corazón, o sea que está más, refirma la fe porque no tiene cosas que hay cosas que son, llamarles no racionales, y me da la impresión que al amar con todo tu corazón, que va más allá de la razón, es para reafirmar la fe, que hay cosas que la razón no puede explicar, pero que sí la fe o el corazón sí lo puede explicar. No Sí, sé en la si... filosofía también toman esos caminos. Yo creo que hay caminos diversos, que si uno va por la razón, incluso a veces se llega a ciertas paradojas o cuestiones que no vamos a llegar a un cierre y que en la vida lo necesitamos igual. O sea, yo no puedo decir, bueno, no encuentro un sentido racional a mi vida, listo. No, bueno, hay otra, ahí acompaña la religión, acompañan, que no es que nos ponen una respuesta impostada, humana, yo diría de poder, nada, poder seguir adelante, que creo que la razón tiene un límite y por eso en lo personal la filosofía para mí también tuvo un límite. La única certeza es la muerte. Ok, ¿qué hacemos, gente? Me quedo con la certeza y nada más. Yo necesito otras certezas para vivir, no solamente eso como horizonte, realmente no. Y creo que ahí hay una falla que tal vez hay que complementar y por eso me parece que lo emocional fue desvirtuado y suma lo corporal también, que el cuerpo habla, que es lo que hablábamos un poco el viernes. Eh, el cuerpo habla, la mente habla, hay que poder congeniar y esto es lo que propone el Shema Israel en todos los aspectos tuyos como humano, tenés que vincularte con Dios. Si yo pienso en ese ama como un amor, como puedo sentir sí por alguien que elijo del corazón, porque me gustó más, porque me encanta algo que no lo puedo definir, que claramente es mi caso con el turco, ¿por qué no voy a hablar de él? Pero si uno lo ve, nos ve y algunos no vieron, dijeron, ¿cómo es esto? Y para mí funciona, pero la gente dice, no entiendo. Bueno, para mí funciona. Yo creo que ese es el amor. No sé si ese es el punto, a eso me refiero. No es este el punto. Seguro, este amor implica que yo lo amo sintiendo una forma de vida, que es aceptar la Torá, aceptar Total. los preceptos y las condiciones que te fija. Total. Ese es el amor que yo siento por Dios. Sí. Yo siento eso. Llevado a la tierra, llevado Total. al día a día. Es una elección que hago por mí o por las generaciones que siguen y porque así lo hicieron mis abuelos y quiero una continuidad. Partiendo de cumplir los 10 mandamientos y siguiendo con todas las mitzvot que te dice la Torá. Sí, los 10 mandamientos son parte de las 613. Entonces, si bien una es verdad, fueron aparte y tienen como todo un halo de nada, estuvieron escritos en las dos piedras más importantes que nos acompañaron en el tiempo, pero no dejan de ser parte de las 613. No son 623. Y después, ¿cómo nos vinculamos con una orden de esas características? Y yo no creo que venga mal para este mundo actual, como tomar ciertas decisiones, ciertos compromisos que tengan que ver con una vida en armonía con todos, que pensamos mil veces que sí, que no es que somos obsecuentes y vamos para adelante. Dice, las leyes que te prescribo hoy grabarás en tu corazón. Vuelve a decir que eso tenés que volver sobre ellas. ¿Saben cuántas veces enseñé el Shema? Y para mí es la primera vez, o sea, pero no lo digo porque los requiero, que es verdad, porque siempre uno encuentra otra manera y eso tiene que ver para mí con el sentido de grabarlo en el corazón, de tenerlo presente y la idea de escritura y la idea de volver a la idea de las dos tablas de la ley escritas, primero por Dios. No, realmente Moshe se encontró con un pueblo que estaba haciendo todo lo contrario, después escritas por él, y las tablas tanto rotas en su momento como las las segundas tablas fueron guardadas todas juntas. O sea, eso es grabarlo en el corazón. Lo quise bien y lo quise mal. Porque si no, no lo podría haber hecho bien más adelante. Y como también tienen que estar presentes todo el tiempo, dice, las explicarás a tus hijos, Beshinantam Levaneja. Shinantam es explicar, es enseñar, y en hebreo tiene ese doble juego, la palabra Shinantam, leshanot, leshanen. Cambiar es leshanen, pero podemos jugar con la palabra leshanot significa cambiar, y leshanen significa repetir. Cuando uno enseña, vuelve a lo mismo, pero siempre lo dice de una manera distinta. Y eso también para pensar en cada año. La palabra año, Yaná, dentro de sí puede contener ese juego. Hay cosas que vamos a hacer lo mismo, pero hay cosas que van a cambiar rotundamente, o que las vamos a hacer de otra manera.
Y en esto también hay un problema. Las explicarás a tus hijos. Con esto dijeron, y perdonen ese detalle, y venimos bastante bien porque la próxima clase vamos a terminar el Shema. Las explicarás a tus hijos, y algunos dijeron, no dice a tus hijas. Con lo cual, claro, yo también, porque no iban a decir a tus hijos, a tus hijas, no le iban a decir las dos. Bueno, pero paren, eso implicó que las mujeres no estaban obligadas a aprender Torah, porque acá solamente dice las explicarás a tus hijos. Si no estaban obligadas a aprender Torah, tampoco enseñar Torah. No, gente, ustedes dicen pero ese pero excluyó a las mujeres del aprendizaje y del estudio de la Torá. Y de poder leer la Torá con otros motivos. Por eso es importante volver al texto, ver que esto está sacado de ahí y que algunos rabinos más adelante dijeron, es genérico, que ustedes lo dijeron en 5 minutos. Vamos a seguir la vez que viene viendo otras maneras de recordar el Shema Israel, que son los símbolos que había anticipado Caro, para tener siempre presente, seguir las mitzvot, que como dijo Claudio, es tener una vida de bien, comprometernos con eso. La semana que viene nos encontramos 6:30 a 7:30. Ya lo avisé. Chau, chau. Chao, chao, Débora. Bueno.